Bueno, hermanos, gracias por seguir acompañándonos en este culto. Ya hemos adorado a Dios. Ahora ha llegado el momento en el cual vamos a compartir la palabra. Espero sea de bendición esta palabra y pues nos pueda servir a cada uno que estamos viendo este culto de jóvenes. Amén. Así vamos a abrir la Biblia en el libro de San Mateos y vamos a dar lectura en el capítulo 14, 26 y 27. Amén. Así dice la palabra de Dios en San Mateo 14, 26 y 27. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Aquí podemos ver en esta porción de la Biblia que habla acerca de un acontecimiento que pasaron los discípulos con Jesús. Amén. Dice que después de que Jesús había alimentado a más de 5,000 personas, ocurrió de que él manda a los discípulos que suban a la barca y se adelanten en el camino en el cual él los iba a alcanzar. Amén. Y podemos ver que al momento de que los discípulos entran a la barca y empiezan a navegar, pasado ya un tiempo, se dan cuenta que ven a una persona que venía caminando sobre el mar, y al ver esto ellos se percatan que se admiraron al ver a una persona, y ellos pensaron que era un fantasma, que era algún tipo de persona extraña, que ellos empezaron a notar que estaba en el mar cuando ellos estaban en la barca. Amén. Y dice que en esta porción de la Biblia nos habla acerca de un acto que se llevó a cabo por parte de Jesús hacia sus discípulos. Cuando Jesús en la porción de la Biblia que ya leí, dice que él hace la referencia que él no era un fantasma. Él les menciona a los discípulos que él no era un fantasma, y sino que él era él mismo. Y nos logra el Señor enseñar algo. A veces hay circunstancias en las cuales nosotros no podemos ver claramente, y a veces nos cerramos a lo que está ocurriendo. No sabemos realmente quién es el que nos va a brindar la ayuda, cuando en sí el que nos está dando la mano, quien nos está ayudando a salir de esa dificultad, de esa tormenta, de a lo mejor esa situación difícil, es Dios. Pero nosotros no logramos identificar quién es la persona que nos está dando esa ayuda, ese aliento. Amén. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado en lo incierto, en lo que no conocemos? Y es algo, creo que normal, que nosotros como seres humanos, al momento de no tener el control sobre algo, se presenta en nosotros esa duda, esa inquietud, ese miedo a lo desconocido. Y si nosotros no tenemos en cuenta o no sabemos quién es esa mano que nos está ayudando, llegamos a tener a lo mejor algún tipo de temor, miedo, en el cual sospechamos o no sabemos, no tenemos la seguridad de quién es el que está delante de nosotros. Amén. Y dice que en esta parte a lo mejor los discípulos se sentían abrumados, se sentían desorientados, queriendo saber quién era el que se les presentaba delante de ellos. Amén. Y muchos de nosotros llegamos a sentirnos abrumados, desorientados, queriendo una salida para nuestra situación. Y de repente pasa algo grande, pasa algo hermoso, pasa algo maravilloso. Llega Dios, llega Jesús a nuestras vidas. Pero como nosotros estamos desorientados, no sabemos realmente cuál es la verdad, llegamos nosotros a dudar de Él. Amén. Llegamos a dudar de eso incierto que nosotros no conocemos. Aunque Jesús y Dios ya nos conocen desde antes que nosotros naciéramos, llega a nosotros la duda porque nosotros no le conocemos como tal. Y a veces
Él llega y nos dice que estemos tranquilos, que estemos en paz, que es Él el que está llegando a nuestra vida. Y es así como Jesús les habla en el versículo 27 de San Mateo 14, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y en muchas ocasiones Dios llega a nuestra vida y nos dice, tranquilos, esténse, no sean, que no tengan paciencia, sino tranquilos. Soy yo el que estoy viniendo a ustedes, soy yo el que les voy a dar la mano, soy yo el que los está cuidando, los está protegiendo. Pero como les comentaba, nosotros siempre dudamos o llegamos a dudar a lo que es incierto, a lo que uno no conoce, a lo que uno no tiene el control. Pero es tan grande el amor de Dios y es tanto el poder de Dios que Él tiene el control sobre todas las cosas. Amén. Y si nosotros a lo mejor no llegamos a tener el control de las cosas, llega Dios y nos dice, tranquilo, yo tengo el control, yo sé lo que va a pasar y conmigo nada malo te ocurrirá. Amén. Y dice que Él llega en ese momento y en cualquier circunstancia, Él llega en ese momento para ayudarnos, para reconfortarnos, para reafirmar las promesas que a lo mejor Él ha hecho para con nosotros. Amén. Pero a veces nosotros llegamos a dudar o cuestionarnos lo que Dios tiene preparado para con nosotros, aún nosotros viéndolo de frente, las grandes cosas que ha hecho Dios. Y vamos a ver en San Mateo 14, vamos a volver a dar lectura a San Mateo 14, 28, en el cual dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A pesar de que ellos, los discípulos, habían andado con Jesús, habían visto grandes milagros, habían visto grandes cosas que Dios había hecho junto con ellos, porque ellos lo acompañaban, acababan de ver que Jesús había alimentado a más de 5,000 personas, llegó en ellos la duda en Pedro, llegó en Pedro la duda, porque dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él, sabiendo las grandes cosas que había hecho Dios, él llegó a dudar, y creo que a todos nosotros nos ha pasado un momento en el cual Dios ha respondido, nos ha bendecido, nos ha dado grandes cosas, pero todavía sigue esa pequeña duda en nosotros. No llegamos a confiar 100% en Dios, que Él es el único que puede hacer todas las cosas, pero nosotros llegamos a tener esa incredulidad de cierta manera, y como les decía, puede ser como algo natural de nosotros sobre algo que no tenemos el control, se duda de, pero Jesús era tan grande su amor que Él, al darse cuenta de que como tal Pedro no podía creer que era Él el que había acercado a la barca, le permite que Él camine con Él en el agua. Amén. Y dice en el 29, y Él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Nuevamente Jesús le muestra que es Él y que con Él podía hacer grandes cosas, y en el momento en el cual Pedro empieza a caminar sobre el agua. Y a veces nosotros somos las personas que decimos, no, Señor, pues si eres tú realmente, resuelve mi problema rápido. Si eres tú realmente, da solución, o muéstrame grandes promesas que tenías tú conmigo. Y llegamos nosotros a dudar, ponemos en duda lo que Dios ha hecho para nuestras vidas. Y yo siento que en ocasiones llegamos a dudar más de la cuenta de Dios, llegamos a poner mucho en duda lo que Dios ha hecho con nosotros, en vez de que, si yo me estoy dando cuenta que Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, Dios me ha librado de tantas cosas, ¿por qué yo no someterme más para que mi corazón
quiera más y más de Jesús, para que llegue un punto en el cual nosotros no dudemos para nada de lo que Dios tiene para con nosotros y sea un corazón 100% dedicado a Dios. Amén. Pero como sabemos, Dios nos recuerda y nos dice que nosotros no estamos solos. En ese momento a lo mejor Pedro fue algo impactante para él, ver a alguien que estaba caminando y que se estaba acercando a la barca. Él tuvo miedo y él dijo, estoy aquí solo, estamos aquí solos. ¿Y quién es esa persona a la que se acerca? Y Jesús llega y le reafirma y les comenta y les da a entender que ellos no están solos, que ellos no estaban solos, que estaban con él. Amén. Y cuando Pedro baja de la barca y camina sobre el agua hacia Jesús, Jesús le reafirma a Pedro que era el gran yo soy, era el Dios todopoderoso, el que estaba junto con ellos. Amén. Pero luego la tormenta dice que se hizo más fuerte y fue más abrumadora para Pedro, porque en esta situación Pedro no podía controlar y Pedro empezó a hundirse. Aún más cuando Pedro vio que la tormenta fue aumentando y era más fuerte, él, en vez de confiar más en el Señor, porque Jesús era el que lo estaba haciendo caminar sobre el agua, él simplemente decidió, a lo mejor él se empezó a aterrar al ver de las olas, al ver del mar, y él lo que hizo es simplemente dejó de confiar. A lo mejor se enfrió esa energía que él sentía al momento de ir caminando sobre el agua, y dice que Pedro se comenzó a hundir. Pero nosotros a veces llegan tormentas a nuestras vidas, llegan tormentas y es fácil actuar como Pedro. Olvidamos que nuestro Dios está de nuestro lado. Es fácil a lo mejor tomar esa actitud que a lo mejor Pedro tuvo, pero dice que Jesús rápidamente llega y salva a Pedro, pero le hace una pregunta: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y te quiero hacer una pregunta, y creo que Jesús, Dios, nos hace esta pregunta cada vez que tenemos una dificultad y cada vez que no creemos que Él la puede resolver. Él nos hace esta pregunta: ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas que yo no te puedo ayudar? ¿Por qué dudas que yo no puedo resolver tal situación? ¿Por qué dudas? ¿Por qué en estos momentos, aún haber meditado ya la Biblia, aún saber que Dios hace grandes milagros, por qué seguimos dudando de Jesús? ¿Por qué seguimos dudando de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto entregar nuestro corazón al 100%? Amén. Pero te digo algo, su presencia y la fe es la que nos recuerda que a pesar de las tormentas de la vida, Dios tiene y siempre tendrá el control. Por lo que estés tú pasando, te digo hoy, anímate, anímate. Tú no estás solo. Tú, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas si Dios ya te ha dicho, tú no estás solo, yo estoy para contigo? Te debes de animar, debes de buscar más de Dios, buscar de Cristo, y debemos de empezar a identificar que Dios es nuestra ancla, anclarte a Dios, y que Él puede hacer lo imposible y Él no dejará que te ahogues. A lo mejor Pedro empezó a dudar porque sentía miedo. A lo mejor Pedro en ese momento él no sabía nadar, él le tenía miedo al agua, pero él en ese momento, en vez de confiar en Dios, que era el que lo estaba haciendo caminar sobre el agua, él dudó. Y Dios nos dice: tranquilos, aun si vayas sobre el agua, sobre problemas y todo, si tú caes, tú no te vas a ahogar, porque yo estoy ahí para contigo. Voy a llegar yo y te voy a rescatar, como lo hizo con Pedro. Y dice que nosotros debemos de aferrarnos a la esperanza, fijando nuestros ojos en el Señor. Y vamos a leer ya por último en Romanos 15:13. Ya para finalizar, vamos a leer Romanos 15:13. Y dice la palabra de Dios: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Vuelvo a leer este versículo: y Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Como les comentaba, Dios le decía a Pedro que hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí dice que Él nos va a llenar de todo gozo y de paz de creer. Tenemos que empezar a creer en lo que Dios tiene para con nosotros, confiar en Dios, porque dice que para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios es el único Dios, y siempre va a ser el único, el cual va a estar ahí para con nosotros y nos va a decir: anímate, confía en mí, no estás solo, no dudes, sigue creyendo en mí, y vas a ver que en las circunstancias va a llegar una palabra para ti y te va a reafirmar esas promesas que tiene Dios contigo, aún a pesar escuché una palabra que me tiene muy encantada, que decía que aún en el desierto, nosotros aún en los problemas, aún en las circunstancias que tú estés, aún en el desierto, nunca hay que dejar que se apague el fuego que hay en nosotros. Amén. Aún en la dificultad que tú tengas, aún en las circunstancias, tanto en lo bueno como en lo malo, tú nunca dejes de dudar de lo que Dios tiene para ti, y aún así en la circunstancia que estés, nunca dejes que ese fuego en ti se apague. Amén. Nunca dejes que eso en ti se apague, y Dios va a estar reconfortando tu alma, Dios va a estar ahí para con nosotros, pero busca del Señor, busca cada día más del Señor. Si no quieres que ese fuego se apague en ti, aliméntalo de lo que es la palabra de Dios, de la oración, ayuno, de todo lo que viene de la presencia de Dios. Hay que alimentarnos. Y en esta hora, este pequeño mensaje o largo mensaje está dedicado para algunas personas que llegamos a sentirnos solos y dudamos que no existe alguien o que no hay alguien que nos quiera. Te comento que hay alguien que nos ama, que dio su vida por ti, por mí, por todo el mundo. Y Él te está recordando que te animes, que no dudes y que tú no te encuentras solo. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida, para las personas que lo vean, y te quiero agradecer por estos minutos que apartaste para Dios, que le estás dedicando a Dios, y te queremos invitar que sigas buscando de Dios, y vamos a hacer una pequeña oración para terminar este culto. Amén. Padre celestial, en esta hora estamos aquí, Padre, presentes, Padre, buscando cada día más de ti, Padre. Gracias por esta palabra, porque nos reafirmas, Dios, que tú no nos dejas solo, que a pesar de todas las circunstancias, de gente que nos rechace, de gente que a lo mejor no nos da ese afecto, tú nos repites y nos los vuelves a reafirmar, Padre, que tú estás para con nosotros. Nosotros no estamos solos, porque tú vas de nuestra mano, Padre. Tú eres nuestro Padre, nuestro amado, y gracias por todas las cosas que haces por nosotros. Reafirma nuestra fe, que en nosotros no crezca la duda, Padre, que en nosotros no crezca esa incertidumbre de no saber a dónde ir, Padre, que nosotros estemos confiados en ti, Dios mío santo, y que tú llegues a cada hogar que vea este mensaje, Padre, y que si se sienten solos, tú le dejes esa paz, ese gozo, esa tranquilidad, Padre, para que se sientan amados, Dios mío santo. Gracias, Padre, por este momento que pudimos compartir, Padre, y que estuvimos aquí reunidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así te queremos mandar muchas bendiciones, que Dios te bendiga, y hasta la próxima.